primero felicitaciones por el libro, está muy bueno, está muy entretenido, súper interesante. Te quería preguntar Gracias, gracias. cómo surgió la idea de contar esta historia. Mira, me demoré 4 años en escribir el libro, entre 4 y 5 años. Entre medio pasé por un par de talleres, lo conversé como con harta gente y siempre tenía esta idea de escribir como un poco desde el habla, desde el oído, desde lo que yo escuchaba en las fiestas que yo iba, en el mundo en que me estaba rodeando en cierta época y que todavía es parte de mi mundo. Y quería llevar esa visión de mundo a una historia. Y el tema es que siempre encontré difícil llevar algo que es tan local, tan específico como un habla, sobre todo el habla de la clase alta chilena, que es como un lenguaje aparte. Si tú no has crecido ahí o no conoces a la gente ahí, puede pasar que no entendáis nada. Y que entiendan las palabras comunes que tenemos con el castellano, pero al final termina siendo otro lenguaje. Y, y me costó muchísimo pasarlo a un lenguaje en que fuese más o menos legible, o por lo menos inteligible. Y, y tenía siempre tuve esta gana de poner este mundo como en un mundo cerrado, en una historia cerrada, de una manera en que se pudiesen entender algunos códigos, algunos ejes de lo que, lo voy a decir en nosotros pensamos respecto al resto del país. No es algo que yo personalmente piense, pero sí pertenezco a ese mundo. Entonces para mí es muy difícil decir, son estos gallos los que piensan así, los que hablan así, los que creen en estas cosas, si es que yo también pertenezco. Pero era eso, esa era mi intención original, que fue mutando con el tiempo, pero creo que terminó plasmada de una u otra manera en Cañamoral. Perfecto. Oye, tú eres sociólogo Sí. bueno, tienes experiencia escribiendo, pero ¿cómo llegaste a la literatura, a querer escribir un libro, una novela? Mira, he leído mucho en mi vida. La verdad es que antes de escritor o de proyecto de escritor o de escritor, era lector desde muy chico. Aprendí a leer como a los 3 4 años y no paré de leer, nunca he parado de leer, en realidad leo mucho más de lo que escribo. Escribo todos los días, pero leo mucho más, dedico muchas más horas. Y bueno, es una anécdota al final, es como un punto en mi vida en que estaba haciendo mucha música. Me interesa mucho la música. Y nunca fui muy bueno, en realidad, si somos honestos. Y saqué un disco de música electrónica hace un par de años. Me gusta mucho ese mundo. Escribo en un medio digital que se llama No Nació en Manchester, sobre música electrónica. Pero estaba produciendo música electrónica y le mostré a mi mujer, que en ese tiempo era mi polola, lo que estaba haciendo y me dijo, oye, ese es que no es muy bueno. Y ¿por qué no te ponías a escribir si leís tanto? Y ahí me puse a escribir. Al final fue como un poco entre un comentario mala onda y bien intencionado, como dirige tu esfuerzo en algo en que puedes tener más habilidad o que te puede acercar más a esa sensibilidad. Y esto fue más o menos como el 2013, por ahí, hace unos 7 años, yo tenía cerca de 30, y ahí recién me puse a escribir literatura, porque antes escribía sociología o en la universidad y después cuando me puse a trabajar escribía reportes de mercado, de distintos mercados. Entonces mi aproximación a la literatura es más reciente, pero como que se ancla en esta vida como lector, más que como escritor. Perfecto. Bueno, esta historia que relatas en Caña Moral trata de un grupo de jóvenes de una clase social alta en Chile, que, bueno, en Chile generalmente el tema de las clases sociales y de la desigualdad y la diferencia social ha sido un tema que ha marcado mucho a muchas generaciones, bueno, es algo histórico un poco en nuestro país, como esas diferencias tan marcadas entre las distintas clases sociales. ¿Qué te llama la atención de eso y cómo lo llevaste al libro? Así, ¿cómo quisiste llevar el tema de las diferencias de las clases sociales a esta novela? Honestamente no quise llevar ese tema, no era mi intención.
Como te decía antes, mi intención era mostrar una parte, de hecho es un segmento de una clase, ni siquiera es toda la clase alta, es súper diversa, pese a que somos poquitos, porque es una clase alta muy, muy ínfima la chilena, es el 8% del país, una cosa así, de un país chico. Nunca tuve la pretensión de reflejar todo un imaginario que es muy, muy, muy complejo. Tampoco quise mostrar como las diferencias. Creo que son estas cosas que, porque no eres la primera persona que me lo comenta, son estas cosas que pasan nomás porque uno lo escribe con cierta intención, pero los lectores son los que después le dan el significado a lo que uno escribe, no uno como escritor. De hecho, todavía me cuesta un poco hablar sobre los significados de lo que escribí, porque fue un proceso un poco más... Me traté de disciplinar en escribir una historia, más que escribir de un tema. De hecho, no me gusta mucho hablar de los temas tampoco. No creo que uno tenga temas. Uno inconscientemente habla de ciertos temas porque te están rondando. Pero lo que yo más quería era contar una historia. Y el tema de las clases sociales, pienso que cualquier escritor que escriba en Chile, de la clase social que sea, termina hablando de la segregación, termina hablando de la desigualdad, porque es demasiado fuerte, es demasiado radical la separación que hay entre unos y otros. Yo vivo en Las Condes, vivo en Facistán, y realmente uno vive en una burbuja, vive en Noruega, si lo vemos por ingreso. Realmente uno vive con el ingreso per cápita de Noruega o de Dinamarca en un país nórdico, y unas calles más abajo, porque estamos hablando de arriba y abajo, otra realidad, viven algunos incluso en PIB per cápita de países africanos. Entonces, yo pienso que cualquier persona que quiera contar una historia, en Chile, inconscientemente y reflexivamente termina hablando de las diferencias de clase por la fuerza que tiene eso en nuestro país. Sí. Tú habías escrito una novela corta antes que se llama Alabama y Sí. ahora esta es tu segunda novela. ¿Cómo ha sido el desarrollo de tu escritura desde ese libro hasta ahora? Es una buena pregunta porque como que lleva hacia el lado de los métodos y del estudio de la disciplina. Como que en general uno antes de escribir pensaba que era una cosa un poco de magia escribir o de talento, y sí, tiene que haber algo de talento, pero es más que nada trabajo, pega. Y me pasó con Alabama que lo escribí de una manera muy reflexiva, muy... Aquí tengo tiempo porque me habían echado una pega, me voy a poner a escribir. Pasó lo que te conté antes con mi mujer, me dijo, oye, ponte a escribir, deja de lado las máquinas porque no te está funcionando lo de la música. Y, y salió el libro muy rápido, 3, 4 meses, tenía una historia, que es algo que yo viví, hice ese viaje que ahora se llama Work and Holiday, en ese tiempo se llama Work and Travel, y era más work que travel, ahora parece que un poco más equilibrado. Me tocó justo ir en la crisis subprime, cuando había salido Obama, toda esa época, entonces es una historia que tenía muy fresca, que fue un poco un shock. Y ahora la releí hace no mucho y me di cuenta de un montón de cosas técnicas que podría haber hecho de otra manera. Ahora la escritura la afronto de una forma mucho más estructurada, mucho más disciplinada. Tiro, Trato de hacer las tramas primero, hacer argumentos. Escribo mucho sobre los personajes, aunque eso después no llegue nunca al libro final, al resultado final, pero trato de construir el mundo de cada personaje y el mundo en general donde están inmersos los personajes antes de ponerme a escribir. Una vez que tengo como claro ese universo, me lanzo. Con Caña Moral fue como un poco un aprendizaje de ese método, ir entendiendo cómo escribo al final. Alabama fue mucho más que salió nomás y alguien se interesó y se publicó y punto. De hecho no pasó mucho con ese libro, tampoco hice mucho, fue un ejercicio bien amateur. Y esto me lo tomé de otra forma, como voy a tratar de entender, de destilar mi método. Y ahora ya que sigo escribiendo, entiendo mucho mejor cómo funciona mi cabeza narrativa. Entonces fue mucho más consciente, fue mucho de trabajo.
Cañamaral tuvo, no sé, fácil 14 reescrituras, desde que comencé hasta que lo tomó Filacteria. Ahí aproveché la pandemia porque lo íbamos a lanzar como en mayo, pero como con todo esto no se pudo, y aproveché la pandemia para volver a escribirlo, y lo reescribí como 3 veces, tuve conversaciones entre medio con amigos, con escritores, con conocidos, que me fueron también poniendo en la pista de lo que estaba contando. Entonces sí, ha cambiado mucho mi proceso en ese sentido. Súper. ¿Y cuáles son tus grandes referentes en la literatura? Te quería preguntar además porque eh, aparecen autores destacados chilenos como la Macarena Araya, que hace un comentario al final Sí, con la contraportada del libro, y Alberto Fuguet, que también ha comentado que dijo que se había reído mucho con el libro. ¿Qué te parecen los comentarios de ellos? Y bueno, ¿cuáles son tus grandes referentes en la literatura? sí, creo que, o sea, ellos fueron muy generosos conmigo, Maca y Alberto, y admiro mucho el trabajo de los dos. De Alberto es un poco más, para mí natural porque lo leo desde que era adolescente. Quizá él se va a molestar porque estoy como evidenciando su edad, pero Mala Onda, Los Sobredosis, Missing, los últimos No Ficción, Sudor, todos son libros para mí muy importantes. Es un autor también bien castigado en general por, por la crítica, o no sé si por la crítica, pero por el público, lo tratan de cuico, qué sé yo. Entonces también para mí hay una referencia ahí. Y de Maca, el libro Paisajes, para mí lo lanzó creo que el año pasado, a fines del 2018, para mí es uno de los mejores libros que se han escrito en Chile en los últimos 5 años. Me interesó mucho más que otros libros de autoras bien célebres, Paulina Flores, que lo encuentro muy buenos libros, pero creo que la Maca tiene una simpleza y tiene menos pretensiones, encuentro, y menos prejuicios para abordar su mundo. Y eso me encantó, me llamó mucha atención. Y en general, mira, tengo como autores que son directa referencia a Caña Moral, al universo, como Luis Zapata. No sé si ubica el libro El vampiro de la colonia Roma, un mexicano que escribió este libro, creo que lo publicaron en el 79, y se trata de un gigoló, pero sin el glamour del gigoló. Al final es un cabro que se pone en las calles y se prostituye. Y está escrito en un lenguaje, en el lenguaje de él, en el lenguaje de la calle, en el lenguaje de esta persona que vive al límite, absolutamente al límite. Eh, También, bueno, hay un cuento de Fuguet que se llama Pelando a Rocío, que es un pelambre que yo también, en lo que quería escribir en cierto momento era un pelambre, era escribir realmente personajes detestables, que igual que en ciertos momentos yo creo que se logra, pero en ese cuento de Alberto es mucho más fuerte el contraste, es un cuento, entonces creo que eso se puede sostener en esa extensión. También autores que siempre he leído, David Foster Wallace, en particular Brief Interviews with Hideous Men, que es muy un referente, o Bret Easton Ellis, la literatura gringa, ese tipo de literatura para mí es un referente importante. Igual que la Alt-Lit, que vino un poco después, Tao Lin, o Noah Chichero, la Megan Boyle. También son referentes importantes, y en Chile, no sé si aparte del cuento de Fuguet haya un referente directo, son cosas más que están porque los he leído siempre, como La Línea Verbane, Jorge Edwards me gusta mucho también, Bizama, eh, y creo que no son tan directos en el estilo narrativo, pero sí hay una mirada, y en realidad me gusta leerlo, disfruto mucho sus libros, y más allá del impacto que tienen en lo que escribo. Esta pregunta siempre me cuesta un poco porque no sé cómo, no soy de los que escriben con un autor al lado, sino que tiendo a leer cosas, a leer, y no subrayo. A veces tomo fotos y las pongo en el Evernote, como agenda, y lo voy guardando, pero no es algo como que lo tenga tan presente en la escritura. Para mí son como autores que me van formando, me van amueblando la cabeza, más que la pluma, más que el teclado en realidad. No sé hace cuánto que no escribo con un lápiz. Buenísimo. Oye, te quería preguntar sobre los protagonistas de tu novela.
que Sí. tú los llamas por el apellido, y son apellidos, claro, Bianchi, Schmidt, Infante, eh, Larraín, etc. Larraín, sí. Bueno, Larraín finalmente es la gran resolución del libro, que tiene una referencia también al caso de Martín Larraín, me imagino. Ujú. Sí. Eh, Cuéntame sobre estos personajes, cómo los construiste, si es que tiene algún referente a alguien que tú conozcas o de tu grupo de amigos. Y también me llamó la atención que cuando los empecé, en comienzo de la novela pensé que eran adolescentes. O sea, como que te da la sensación de que como el nivel de carrete y pareciera que fueran veinteañeros, muy jóvenes, después te das cuenta al poco tiempo que están casados con hijos y que en el fondo son más maduros, pero están carreteando como adolescentes. Entonces quería preguntarte sobre ese tema también como del carrete y estos personajes en este mundo donde, bueno, con lo que hablamos antes del tema de sus clases y de ese tipo de ambiente de carrete, Mm. de en el que se sitúa la obra. Sí. Mira, el tema de los apellidos, este, para mí fue, no sé si una revelación o algo que me apareció de repente, porque en un principio usaba iniciales. Después dije, no, sin nombre, sin nada, aparezcan solo los personajes. Pero después fue como, oye, el apellido es algo muy como de colegio de hombres de clase alta. Se tratan con los apellidos, sobre todo si son apellidos que tienen cierta raigambre, cierta como tracción. Y sí, como que revive esta idea adolescente de estar en la enseñanza media, en el colegio, y estar tratándose de esa manera un poco violenta, agresiva, poco sensible. Y, y por eso surge esta idea de usar los apellidos, además del efecto narrativo que quería lograr, de que fuese impactante estar escuchando a estos gallos pesados que podrían ser nombres de gerente o de diputado o de ministro, sobre todo de este gobierno. Y, y en términos del mundo, no hay ningún personaje que sea trasplantado de mi círculo y lo haya puesto tal cual en el libro. Son como un pegoteo, a falta de una palabra más elegante, o fusión, o como sea, de distintas experiencias que he vivido con mucha gente. Yo estudié en la Católica, soy de Talca, en realidad nací en Concepción, pero crecí en Talca. Soy como un trasplantado en ese mundo, y en ese sentido yo me identifico más con el narrador del libro y con el personaje de Valdés, que es como un desdoblamiento que hice de dos personalidades. Yo en un momento estudié sociología e ingeniería comercial al mismo tiempo también, y eso creo que hubo una decisión, una duplicación de visiones ahí, que yo siempre traté de desarrollar en mi vida, o en mi vida profesional quizás también. O sea, soy sociólogo, pero nunca trabajé donde trabajan los sociólogos normalmente. Trabajaba en otras cosas, en negocios, en áreas comerciales, cosas así. Y ahí sí, hay una construcción de eso al final. Y lo que trato de hacer es alimentarme de este mundo de fiestas que yo viví hasta hace muy poco, no porque no me gusten las fiestas, me siguen gustando ese mundo, con toda la ambivalencia valórica que tiene, usar drogas, sobre todo, bueno, lo que ha pasado estos últimos días con las balaceras, te hace reflexionar, oye, tú estás alimentando ese mundo al comprar cosas de ese tipo, si estas drogas no llegan por Amazon desde un proveedor en un laboratorio en Holanda súper sofisticado que paga impuestos, no es así. Pero yo viví esa realidad y la dejé de vivir porque ahora soy padre, no porque me haya dejado interesar. Y, y, y no es compatible si uno quiere llevar una paternidad igual con su mujer. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer yo? Entonces, finalmente, es un mundo que para mí fue un impacto, fue una fascinación. Me atrajo mucho el mundo. En realidad, en un principio entré juzgando, pero después ya me sentí como que me llevó a ese mundo y me encanté, me encandilé. Y quería llevar un poco esa fascinación
por estos personajes, por este mundo, por las cosas que hacen, por la manera en que hablan, por cómo ven la realidad, que para mí era una cuestión alienígena, como Cecilia Morel lo dijo, pero desde lo opuesto. Eh, y que después yo era parte de esos alienígenas. Y en ese sentido no hay claro, no hay amigos míos que están ahí. No, son partes de amigos míos, partes de conocidos, partes de gente que detesté, que está ahí, formando estos personajes que son como una síntesis de toda esta gente. Perfecto. Oye, bueno, cuéntame un poco más de lo que te adelanté antes del caso de Martín Larraín. ¿Cómo fue que decidiste insertarlo y qué tanto de ficción, o sea, si fue solo ese elemento, si efectivamente había que, el propósito fue incorporar un caso así tan emblemático? Se me ocurrió cuando vi la película de Alejandro Fernández Almendras. Aquí no pasaba nada. Sentí que había ahí una historia en común. No, yo no viví nada parecido a eso. Sí he escuchado cosas que, en este mismo mundo que estaba comentando antes, de historias que se parecen, que a nadie le sorprendió mucho lo de Martín Larraín. O sea, hay otros casos, muchachos Bulnes, hace poco, que aparentemente le pegó a un gallo fuera de la salida de un restaurante en Vitacura, le produjo desprendimiento de retina y tenía una cantidad, un prontuario por atrás, pues, desde hace 10 años. Entonces son historias que como que van dando vuelta y cuando vi esta película dije, oye, acá hay algo que se parece, algo que podría pasar en realidad. Más que yo lo haya vivido, es algo que no me pareció tan descabellado como una noche en que se podría salir de madre así, sí, puede pasar. Puede pasar por la manera en que se ve el mundo desde ese lugar. Están todos como, no sé si debajo es la palabra, o son como una especie de fondo nomás. Entonces, uno sobre el fondo puede generar una cantidad de formas infinitas y si esas formas tienen consecuencias como la que relato en el libro, lo que pasó con el caso de Martín Larraín o con el caso de este Bulnes, o con decenas de otros casos que probablemente nunca llegaron a los medios ni están en ninguna parte, pero que yo he escuchado y que otra gente mejor conectada que yo ha escuchado decenas más, fácilmente se dieron por esas situaciones, porque te das cuenta que puedes hacer cosas y tener re pocas consecuencias. Te, puedes zafar, como se dice. Hay maneras sencillas o no tan sencillas, pero que están al alcance, que son alcanzables. Y bueno, para el caso de Larraín, eso sí que es sencillo. Al final, lo más costoso para ellos fue la exposición pública. El problema que le generó a Carlos Larraín, como siendo quien es Carlos Larraín, como aristócrata, como político, como empresario. Eso fue lo más costoso, pero zafar de ese problema, si es que no hubiese tenido exposición pública, ya no estaríamos hablando de eso, no existiría la película de Alejandro Fernández, tampoco existiría el final que yo leía en mi libro, porque quizás no se me hubiese ocurrido por ese lado, pero lo que quiero decir al final es que la referencia que trato de hacerle a Martín Larraín es como una referencia un poco, llamémosle pop, a esta idea de, no es impunidad la palabra, pero es algo parecido a la impunidad. Es hacer y deshacer muy fácil. Y que toda la realidad se transforma en un fondo donde la gente que circula por ahí, si no es de tu casta, si no es de tu grupo, termina siendo posible o factible de ser utilizada para vivir cierta experiencia, para probar algo. Tiene eso al final. Perfecto. Oye, hablemos un poco del título del libro, Caña Moral. Tiene Sí. una reflexión de fondo que si me la puedes contar un poco a qué va directamente. En- Te voy a responder con una pregunta. ¿Nunca habías escuchado el término caña moral? ¿Sí? Mira, la idea era como hacer como, creo que una doble referencia. Uno es como la caña, el cuerpo cortado, vómito, a veces fiebre, dependiendo de qué es lo que te hayas metido la noche anterior. Y esa sensación como eh, que no se puede poner en palabras, pero que es como una especie de estado de ánimo gris, azul, como quizás dirían los gringos, de algo indeterminado que hiciste la noche anterior, que probablemente te acordáis lo que es porque
yo creo que el caso del blackout se da menos en este tipo de universos que en el de los alcohólicos, por ejemplo. Pero es un malestar que hay por, oye, hice algo que no debería haber hecho, dije algo, me acerqué a una persona y le manifesté mis sentimientos y quizás no lo debería haber hecho. Y no fue una confesión así como, oye, te amo. No, es como, oye, somos amigos y qué bacán que estamos juntos. ¿Y por qué hice eso? Eh, por eso preferí poner a los personajes tomando éxtasis. Porque siento que en ese grupo, si no está ese quiebre, que genera el éxtasis, que es como un quiebre interno, finalmente, no ocurren esas expresiones de sentimiento y no ocurre la caña moral. No ocurre esta idea de, oye, me expresé, me mostré vulnerable, cuando no debería mostrarme vulnerable, porque en este mundo ser vulnerable cuesta plata, cuesta poder, cuesta prestigio. Pero también por otro lado, quería hablar del catolicismo, de todas formas. O sea, todos fuimos formados, diría, voy a decir todos, porque de formación profesional, no se puede decir todo, generalmente el 95%, el 98%, quien sea. La mayoría de los chilenos fuimos formados con valores católicos y muy fuerte el tema de la culpa. Y esta cosa de la caña moral es sentir culpa finalmente, es sentir que independientemente de lo que hayas hecho, hay razones para sentir culpa. Aunque haya actuado de manera sensible, emocional, aunque lo hayas hecho con buenas intenciones, vas a sentir culpa igual, porque algo dentro de esa decisión, de esa acción, es reprochable. Y creo que en el círculo del libro hay más cosas que son reprochables, hay que cuidarse más, hay que decir menos, hablar menos, decir lo justo y ojalá decirlo de la manera en que aparezcas como con más conocimiento de lo que eres y de lo que quieres hacer. Entonces quería darle ese doble significado. Por un lado, esta idea de despertar con caña química y ese malestar que te da por haberte liberado, haber liberado tus trancas con el éxtasis o con el LSD o lo que sea. Cualquiera de esas dos funciona, o el M. Y también por otro lado, esta idea que vas a sentir culpa no importa lo que hagáis, porque estamos formados de esa manera, para sentir culpa. Perfecto. Oye, ¿qué le dirías a la gente para invitarlas a leer el libro? Le diría que traté de escribir una historia que sea entretenida, que sea atractiva, pero que también mostrara un mundo complejo, impactante, y que muchas veces pasa colado, porque es un mundo que no queremos mostrar. Quizás soy una especie de topo o espía dentro de ese mundo, sin saberlo, porque en ese momento estaba viviendo nomás esa experiencia, y me gustaría que lo leyeran para que puedan disfrutar ese mundo, no solo rechazarlo, no solo tener una postura agresiva respecto a estos cuicos de mierda. No, vean acá hay seres humanos con toda su basura, con todo su atractivo, que en general el atractivo es bondades y basuras, y hay una historia. Quería contarle a través de este libro, y quiero que al leerlo lo sientan que hay una historia, no es un compendio de voces, no es un grupo de gallos medio dementes hablando. Hay una historia que les quería contar, que les quiero contar en el libro, y que creo que lo van a disfrutar. Creo que es una historia que es disfrutable, que es digerible, y que es un libro que puede pasar en una exhalación, en una sentada, y ya lo leíste. Esa es mi promesa. Sí, de hecho yo me lo leí en 2 días, fue súper rápido de Fantástico. leer, súper entretenido. Así que te felicito, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy buena.